Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Por qué no volteas a alguien que esté no muy cerca de ti y le haces desde lejos? Hoy vamos a practicar el saludo buena onda. Hazle. Vamos, hazle a alguien así, saluda a alguien de esta manera. Por favor, dile de corazón, paz, amor, peace and love, exactamente, bendiciones. Muy bien, saben, tengo algunos anuncios que dar, creo que son importantes. El primero es el próximo sábado a las 7:30 hay reunión de Youth Plus para todos los universitarios. De hecho, cada segundo domingo de mes estamos teniendo esta reunión. Yo estoy con domingo, cada segundo sábado de mes. ¿Está bien? ¿Es el próximo sábado? Sí, ¿verdad? Ok, porque ahora fue el tercero, ¿no? Ok, ahí está anunciado, ¿sale? Ahí lo pueden ver. En segundo lugar, el domingo, ahora sí, por eso estaba yo confundido con el domingo. El domingo ya empezaron los cursos de bautizos, o empiezan los cursos de bautizos. Tú te puedes apuntar, por favor, pero también tenemos también un nuevo curso o un nuevo ambiente de punto de partida. Acaba de iniciar el domingo pasado. Si tú te quieres integrar, todavía estás a tiempo de hacerlo. Así que te invitamos a que puedas venir, puedas asistir. Si tú nunca has estado en este ambiente, es un ambiente muy, muy especial, donde aprendemos mucho de la experiencia de los demás y donde también hay mucha gente que puede aprender mucho de tu experiencia y de tu relación con Dios, y podemos crecer juntos. Así que te invitamos a que vengas a punto de partida. Por otro lado, creo una responsabilidad muy importante lo que tenemos que decir, y es esto. Dile al que está junto a ti: ¿conoce el dicho a Dios orando y con el mazo dando? Pregúntale, ¿tú conoces eso? ¿Cómo lo interpretas? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este dicho? Mira, te lo voy a decir así. Básicamente se trata de esto: no tenemos por qué dejar de confiar en Dios, ponemos toda nuestra confianza en Dios, pero también entendemos que al poner nuestra confianza en Dios hay cosas de las que tú y yo somos muy, muy, muy responsables. Y una de esas, la situación mundial que está presentando, y de hecho una situación en nuestra nación también, es que oramos por nuestra seguridad, oramos por la salud, le estamos pidiendo al Señor continuamente. Por cierto, mañana, ese anuncio se me olvidaba, mañana a las 6 de la mañana tenemos reunión de oración, los esperamos aquí. Están padres las reuniones de oración y estamos orando por muchas cosas. Dentro de eso, por toda la situación del COVID-19 o coronavirus, estamos orando por todo esto. Y sabes, nuestra fe está en Dios, nuestra confianza está en el Señor, pero también como personas debemos tener responsabilidad con lo que hacemos. Y esto yo creo que nos va a llevar a un nuevo nivel en cuanto a las medidas de higiene, en las medidas de prevención. Entonces yo te pido de todo corazón que seas consciente de estas cosas, que acostumbres a tu gente en tu casa a lavarse bien las manos con agua y jabón, a no tocar superficies que pudieran estar contaminadas. Si tú estás enfermo, alguien de tu familia está enfermo, no lo tomes a la ligera, no seas irresponsable, cúbrete la boca, guárdate en tu casa. Esto es muy importante. Es muy importante que no caigamos en una situación de pánico, porque eso ocasiona más daño que lo que es la cosa en sí, pero también es muy importante que seamos responsables y que seamos respetuosos. Y yo creo que principalmente como hijos de Dios debemos ser la gente más responsable. Así que les animo a todos a que contemplemos todas las instrucciones que se nos están dando con respecto a eso, ¿sale? No te estoy hablando de que ya México está todo lleno, infectado. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo, en cualquier caso, y de hecho en cualquier infección de vía respiratoria, es lo que deberíamos estar haciendo. Así que yo te recomiendo que lo hagas, pero por sobre todo eso, pon tu confianza en el Señor, métete con Dios. Señor, guarda a mi familia, Señor, guarda a los míos, guarda mi ciudad, guarda la iglesia, y siempre poniéndonos delante de Dios en oración. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy bien, mañana vamos a estar orando por eso también aquí. Muy bien, yo quiero entrar a la palabra de una vez, y hoy titulamos a la conferencia que les voy a dar, Los profesionales. Y me gusta este título y quiero darte algunos datos que son interesantes. Los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 se les conoció como los Juegos del Centenario, porque eran los Juegos de 100 años después de que se iniciaron los Juegos Olímpicos en Atenas, cuando se retomó todo esto. Fueron los Juegos donde por primera vez participaron más de 30 países nuevos. Crecieron muchísimo los Juegos, pero esos Juegos fueron marcados por una característica, que fueron los primeros Juegos donde se permitió la participación de los profesionales.
Antes las Olimpiadas, si tú recuerdas, si eres más o menos de esos tiempos, de mi edad, un poquito menos, te tocaron los juegos anteriores, eran juegos solamente para amateurs, los profesionales no podían ir. Y pasó algo muy interesante. Para 1996 había más o menos 12 años son más o menos 3 Juegos Olímpicos, donde los récords ya no se rompían. ¿Sabías eso? Qué interesante. Ya no había nuevos récords, ya todo estaba muy estancado. Pero cuando permiten ir profesionales a los Juegos, resulta que en esas Olimpiadas se rompieron 11 récords mundiales y se rompieron 51 récords olímpicos. Después de esas Olimpiadas no ha habido otras Olimpiadas donde se rompan tantos récords olímpicos. ¿Por qué? Por la simple razón de que dejaron participar a los profesionales, a gente dedicada a eso. Qué interesante, ¿no? Obviamente el nivel de los Juegos Olímpicos subió muchísimo. Es como que le dijeron a los niños, a ver, quítense, ahora sí vienen los adultos. Ahora sí les vamos a enseñar de qué se tratan. Y tenemos algunas memorias de eso, para los que nos tocó vivir. Por cierto, así, una estadística, una encuesta de edad. ¿Quiénes vieron esos juegos? ¿O quiénes estaban ya conscientes en el 96? Ok, algunos no levantan la mano. No, ustedes están conscientes desde los primeros juegos, no sé. Desde los de Atenas, vaya. Desde los que inauguró este Pierre de Coubertin, ¿no? Ok, muy bien. Te decía, esos juegos fueron marcados por estas cosas. El nivel subió. Y nos acordamos de equipos como el famoso Dream Team de básquetbol, donde llegaron. Yo creo que eso fue lo que más escándalo hizo, ¿no? Los profesionales del básquetbol, ¡wow! ¿No? O sea, ahí ya la competencia no era la medalla de oro, porque ya sabíamos quién iba a ganar la medalla de oro. Ahí la competencia era por la medalla de plata, realmente, por el segundo lugar. Porque a ese nivel crecieron los juegos. Y esto me lleva a entender una cuestión, una gran verdad, que es esta: la dedicación sube de nivel. ¿Sabías eso? La dedicación sube de nivel a fuerza. Si tú te dedicas a algo, tu nivel va a subir. Ahora, yo lo viví de una manera muy interesante. Un amigo mío me lo hizo ver como una cachetada en la cara. Algunos de ustedes saben que mi carrera profesional fue música. Yo estudié música. Yo soy o era saxofonista. Y digo era porque así como el que yo tenía un chorro de voz, nada más me quedó el chisguete. Pues ya yo tocaba el saxofón y ya nada más me quedó el chisguete, ¿no? Pero bueno, un día se me mete la loca idea de que ahora quería tocar la guitarra eléctrica. Y se lo dije a algunas personas y algunos me animaron. Órale, sí, que estudia la guitarra eléctrica, que no sé qué. Un muchacho por ahí, por quedar bien conmigo, no sé por qué quería quedar bien conmigo, hasta me regaló una guitarra eléctrica y órale. Pero un amigo que tengo, que es saxofonista, yo lo puse en alguna red social y puse ahí que estaba estudiando la guitarra eléctrica y algunos ejercicios. Y entonces este amigo, que es saxofonista, pero de los de veras, de los buenos, ¿no? Se llama, no, que es Samuel Lima, no. Ya hasta se me fue cómo se llama, pero es el saxofonista de Mijares, ahorita anda con Mijares para arriba y para abajo. Me dice, me habla por teléfono y me dice, oye Roberto, es cubano él. Me dice, oye chico, ¿que estás estudiando la guitarra? Le digo, sí, ¿cómo ves? Me dice, oye chico, y ya eres un excelente saxofonista. No, ¿cómo crees? Todavía me falta mucho por estudiar, o sea, excelente gente como tú. Y me dice, en sus palabras bien folclóricas y bien cubanas, me dice, pues deja de hacerte el menso, tira esa guitarra y ponte a estudiar saxofón. Como diciéndome, zapatero, a tu zapato, o sea, ¿qué le haces al menso? ¿Sale? Ok, ya eres como saxofonista lo que querías, entonces deja la guitarra, deja de jugar con la guitarra, déjale la guitarra a los guitarristas y tú dedícate. ¿Por qué? Porque la dedicación sube el nivel. Yo no sé a qué te dedicas tú, pero si realmente te dedicas a eso, tu nivel va a subir. Y de hecho lo conocemos con algunos dichos, uno muy famoso que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿sale? Y ahora, aún en la cuestión de trabajos, en la cuestión de tecnología, en la cuestión de empleos y en la cuestión de preparación, las cosas han cambiado mucho.
Antes era muy bueno, se consideraba muy bueno una persona que tenía esta carrera, más esta carrera, más esta carrera, más esta carrera. Ahora en el ámbito laboral eso ya no sirve. Ahora lo que es importante es que tengas esta carrera y hagas una especialidad en esa dirección y otra especialidad en esa dirección, y si puedes hacer otra subespecialidad en esa dirección, es mejor. Y es lo que más se desea. Y por eso ahora hay maestría y otra maestría y doctorado y diplomado, pero todo es sobre lo mismo. Porque la especialización es mejor que la generalización. ¿Ok? Ahora, esto me lleva a establecer este hecho, a darle más fundamento a este hecho. Y yo quiero que lo digas conmigo. La dedicación sube el nivel. Así que en muchas cosas yo te podría aconsejar, ¿sabes qué? Dedícate en serio. Como me dijo mi amigo saxofonista, no te hagas y dedícate para que suba tu nivel. Pero, precisamente de lo que te voy a hablar es de todo lo contrario. Hay algo en lo que te quiero decir que no te dediques, que no te especialices, que no te vuelvas un profesional y sobre todo que no suba tu nivel. Es más, y mucho menos, ojalá nunca rompas un récord, porque te voy a hablar de pecado. De eso te voy a hablar. No te especialices en pecado, no te dediques al pecado, no rompas tu récord de pecado. ¿Ok? De eso vamos a hablar hoy. Y creo que es muy importante porque lo que te voy a decir hoy, de una manera práctica, es parte de lo más básico de la doctrina y de la cultura de un hijo de Dios, o tiene que ser de lo más básico de la doctrina y de la cultura de un hijo de Dios. Y todo esto empieza cuando de repente nos encontramos al apóstol Juan escribiendo en una de sus cartas a la iglesia un versículo que es como extraño. Y él empieza a decir en 1 Juan 5, 16, dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a muerte. A ver, espérate, ¿cómo? ¿Un pecado que no lleva a muerte? Pues sí, a mí me han enseñado que todos los pecados llevan a muerte, que todos los pecados producen muerte. Pero Juan sigue escribiendo: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado, de nuevo, que no lleva a la muerte. Y entonces hace la aclaración Juan y dice: hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso, hasta es muy categórico Juan, o sea, es muy firme, muy fijo, dice: y en ese caso, no digo que se ore por él. Qué interesante. Porque en un punto Juan nos está diciendo que ustedes ya son hijos de Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante, este es el capítulo 5, ahorita vamos a regresar al capítulo 3 y vamos a ver lo que Juan dice para llegar a esta conclusión. Pero en un punto Juan dice: a ver, para ustedes que son hijos de Dios deben de entender que hay dos tipos de pecados. ¿Cuáles son? Los pecados que no llevan a muerte y los pecados que sí llevan a muerte. ¿Sale? Y si alguien está cometiendo un pecado que no lleva a muerte, oren por él, anímenlo. Porque los pecados que no llevan a muerte son esos pecados con los que todos batallamos y que en cualquier momento nos pueden empapar, nos pueden absorber, nos pueden ahogar. Pero creemos y queremos salir de ellos, y muchos de nosotros, si no es que todos nosotros, necesitamos apoyo de otras personas. Por eso es tan importante, algo que creemos muy firme aquí en Amistad, es que en la fe tienes que crecer acompañado. No la puedes hacer solo, entiéndelo. No la puedes hacer solo en tu relación con Jesús. Necesitas a alguien que te acompañe. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a necesitar consejo, vas a necesitar ánimo, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar oración. ¿En qué tipo de pecados? En los pecados que no llevan a muerte. Pero en el pecado que lleva a muerte, Juan dice: mira, ahí ni te metas. Y es muy fuerte lo que Juan está diciendo, porque Juan está diciendo algo así, algo que podría sonar así: yo no voy a orar por quien no quiere cambiar. Ay, caray. Sí, o sea, ponle como quieras: yo no voy a orar, no voy a gastar mi tiempo, no voy a gastar mi saliva en orar por quien no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque hay un pecado que lleva a muerte. Entonces estamos hablando de dos tipos distintos del pecado: el que no produce muerte y el que sí la produce. Ahora, si bien sabemos, muerte es separación de Dios. Muerte, no estamos hablando de la muerte física. Todos nos vamos a morir físicamente, por más santito que seas. ¿Sale? Vamos a enfrentar la muerte. No es de eso de lo que está hablando. Pero en Cristo, tú y yo ya fuimos adoptados. Si bien hay un
lo que podemos traducir que dice Juan es esto. A ver, hay un pecado, para ustedes que son hijos de Dios, hay un tipo de pecado que no te separa de Dios, porque Dios conoce tu corazón y Dios sabe que no eres perfecto, y Dios sabe que te equivocas, y Dios sabe que no lo querías hacer, y Dios sabe que aun que la riegues, tiene tu corazón y tú vienes delante de Él y te arrepientes. Ese pecado no te separa de Dios, pero hay otro tipo de pecado que sí te separa de Dios por la actitud que tienes. Y esto me lleva a esta pregunta, es redundante, pero la pregunta dice: ¿existe algún tipo de pecado que nos pueda volver a separar de Dios? Sí. Y no solamente existe, sino que incluso Juan deja a las personas que tienen ese tipo de pecado a luchar ellos solos. Yo por eso no voy a orar, es lo que Juan está diciendo. Porque ellos están convencidos de lo que están haciendo. Ahí no es una responsabilidad compartida, ahí no es una responsabilidad de que yo te voy a ayudar a salir y échale ganas y vamos juntos. No, ahí es tu responsabilidad personal. Wow, es fuerte esa declaración, ¿no? Y es algo, por eso te digo, es algo práctico y básico en la vida de quien quiere seguir a Jesús, entender estas dos diferencias de pecado. Ahora, vamos al origen de toda esta plática. ¿Por qué Juan llega a esta conclusión diciéndonos esto? Bueno, todo esto empieza de alguna manera en el capítulo 3, 1 Juan 3, 1. Y empieza Juan a decir esto: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. O sea, Juan está diciendo, esto es para un grupo específico de personas que ya se acercaron a Dios, que por la sangre de Jesucristo, que por creer en el sacrificio de Jesús, ya se acercaron a Dios, ya están ahí, ya tienen las puertas abiertas a la presencia del Padre. Esos somos los hijos de Dios, ¿sale? Para ellos es lo que estoy escribiendo. Y sigue diciendo Juan, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él, ¿ok? Jesús vino y se manifestó y unos creyeron y lo identificaron, pero la mayoría no. La mayoría no lo identificó, la mayoría no lo conoció. Sigue diciendo Juan, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ahora, estas palabras son muy esperanzadoras, porque si bien somos hijos de Dios, pero todavía hay algo más. Todavía podemos crecer más. Todavía hay algo que está por manifestarse. Y esto nos está hablando de que todos, absolutamente todos, seguimos creciendo y seguimos cambiando. Y me voy a permitir usar una palabra que los cristianos no usamos mucho porque de repente se le toma un mal sentido, pero todos estamos evolucionando en una relación con Dios. Y la idea de nuestro caminar con Jesús, y escucha esto porque es muy importante, la idea de nuestro caminar con Jesús es ir creciendo cada día, cada día, cada día. Yo te lo he dicho muchas veces, no importa la velocidad, importa la dirección, importa que no te frenes. ¿Ok? Eso es lo importante. Y ahí lo está diciendo Juan. O sea, sí, ya somos hijos de Dios, ya estamos aquí, ya tenemos entrada a la presencia del Padre, pero todavía no se manifiesta todo lo que podemos llegar a ser. Todavía hay algo en que crecer. Y ninguno de nosotros en esta vida va a llegar a un punto donde diga, hey, ya lo alcancé, ya soy perfecto, ya no tengo nada que aprender, ya no tengo nada que cambiar. No, tenemos que ser sensibles por dos razones. La primera es porque nuestro nivel, según la palabra de Dios, es la estatura del varón perfecto, que no es otro que Jesús. ¿Pues cuándo? Pues ¿cuándo? O sea, digo, si la estatura fuera Pablo, igual no dudo que lo pueda pasar. Pero Jesús, esa es la primera razón por la que nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje es continuo. Pero la segunda razón es esta, porque el cochino y apestoso pecado nunca va a dejar nuestras vidas. ¿Lo entendemos? Nunca. Santos, sí, perfectos, jamás. Y si no me crees, voltea a ver a tu cónyuge. Y algunos,
Santo sí, porque somos apartados. Santo quiere decir apartado. Perfecto, jamás. Porque siempre algo se nos atraviesa. Porque siempre fallamos, porque no dejamos de batallar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Es decir, todos, absolutamente todos estamos creciendo, seguimos en ese proceso. Y qué padre es estar en un proceso, porque eso nos hace entender que siempre hay algo nuevo a donde podemos llegar. ¿Sí? Y yo quiero decirte, esto es algo personalmente que a mí me anima mucho en mi caminar con Dios. El saber que hay algo más. Y hay algo más, y hay algo más. Y cuando descubro algo nuevo, no importa qué tan impactante sea, no importa qué tan profundo sea para mi vida, no importa qué tanta repercusión tenga para mi vida, sé que aún hay algo más. ¿No te da gusto eso? ¿Ah? Hay algo más, siempre hay algo más. Juan nos sigue diciendo, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, entonces sí, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto me llama muchísimo la atención porque tú puedes creer que conoces algo hasta que lo ves. Y tú puedes creer que dominas un conocimiento de algo hasta que lo ves. Por ejemplo, no sé, a mí no me gusta el fútbol, pero pues ahora sí, tuve la suerte de la fea. ¿Cuál es la suerte de la fea? Pues que anda con el más guapo, ¿no? Digo, yo no anduve con ningún guapo, ni mucho menos, no me malinterprete. Pero tuve la suerte de la fea en eso. A mí no me gusta el fútbol. Y un día me regalaron entradas para la final del América Cruz Azul en el Azteca. Y conozco un resto de fans del Cruz Azul y un resto de fans del América, que uno de sus grandes sueños sería estar en el Azteca en esa final y no han tenido la oportunidad. Yo un día estaba en el DF, en la Ciudad de México, una tarde sin hacer nada, y un primo me escribe, oye, ¿quieres ir a la final? Tengo boletos, alcánzame ahorita. Y yo, ¿tenemos algo que hacer? ¿No? ¿Hay algo más interesante? No, ¿hay comida en la casa? No, pues voy al Azteca. Así, esa era la importancia para mí. Yo había oído mucho del Azteca, un estadio muy padre, muy grande, yo había oído mucho del ambiente de una final, yo decía, está bien y todo. Jamás me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, casi soy antifútbol. Cuando entré al Azteca y vi el ambiente, y vi a la gente gritar, y vi que metieran un gol, y toda la gente gritar, y hacer una ola en todo el estadio, yo era el fan número 1 del fútbol. En serio. Mi papá estaba conmigo ahí, estaba mi cuñado Abdías y estaba un primo y estábamos sentados, esto fue chistosísimo, estábamos sentados a nivel de cancha, del lado de la porra del Cruz Azul, pero justo donde limitan la porra del Cruz Azul y del América, ahí donde se arman los trancazos. Y yo les digo, no me gusta el fútbol, pero si me identifico con algún equipo solamente por polémica, le voy al América. Porque ya sé que ya perdí el rating con muchos de ustedes, pero bueno, no importa. Pero yo estaba ahí, pero estaba del lado de la porra del Cruz Azul y he oído de cómo se arman los trancazos. Y fue ese partido, no me acuerdo en qué año fue, Víctor, ¿tú sabrás en qué año fue? 2013, que el Cruz Azul iba ganando, por primera vez iban a romper la maldición y en el último minuto le empata el América, se van a tiempos extras y gana el América. ¿Tú sabes cómo estaba la porra del América? Estaba loca. Un tipo, en serio, no te miento, ahí está mi papá que te diga si no, un tipo como de 2 metros de alto y como de 1.5 metros de ancho, con todo el sello de Tepito en la frente y medio tomado, con la playera del América, agarró a mi papá en el último gol que metió el América y lo agarró a mi papá como si mi papá fuera una borla de porrista. Y el foso estaba ahí, porque te digo, estábamos a nivel de cancha, y mi papá volando sobre el foso así como moped, y mi cuñado, mi primo, yo agarrándolo así. Ese día nació en mí el futbolista que yo no sabía que existía dentro de mí. ¿Por qué te cuento todo esto? A mí me emociona mucho que dice aquí, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal y como es Él. Hoy sabemos mucho de Jesús,
por lo que vemos en la palabra. Hoy sabemos mucho de Jesús porque tenemos comunión con Él, pero batallamos para ser como Jesús. Pero de repente Juan dice, pero el día que lo veamos, entonces van a ser el Jesús que está dentro de nosotros. El día que lo veramos, ese día vamos a dejar de batallar, porque ese día vamos a decir, wow, esto es. A mí me emociona increíble. Y esa esperanza me mantiene vivo, y esa esperanza me mantiene querer caminar alineado y querer ser mejor cada día. Porque hay esa promesa. Porque yo sé que el día que lo veamos, todo velo de nuestros ojos va a ser quitado. Hasta música romántica me pusieron de fondo. Va a ser quitado. Entonces, ¿qué esperanza tan grande tenemos? Dice el versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Wow, otra cosa controversial que dice Juan. A ver, espérame, Juan, no. ¿Cómo me voy a purificar a mí mismo? Quien me purifica es Jesús. Quien me purifica es la sangre de Jesús. Sí, pero aquí hay una cosa bien interesante. Es por esa esperanza que tenemos que nosotros mismos nos limpiamos de nuestros pecados, no por nuestra sangre, no porque tengamos esa capacidad, no porque nuestras propias obras sean perfectas y puedan vencer el pecado. No por eso, sino porque decidimos caminar pegados a Jesús. Y eso es la parte que nos toca a nosotros de purificarnos. ¿Ok? La sangre de Jesús nos purifica. El creer en Jesús nos purifica. Pero hay una parte que nos toca a ti y a mí. ¿Cuál es? Es caminar pegados a Jesús. Ahí está. Porque tan simplemente como esto, si tú no caminas pegado a Jesús, ni la sangre de Jesús, ni la revelación de Jesús pueden hacer nada por tu vida. Entonces por eso Juan dice, nosotros también nos purificamos disponiéndonos. Dile al que está junto a ti, disponte. O sea, no se lo dejes todo a Él. Es más, lo más grande ya lo hizo Él. Pero ahora nos toca a nosotros. Y seguir a Jesús y poner nuestra esperanza en Él lleva implícito ese deseo de crecer, y ese deseo de ser mejores, y ese deseo de dejar nuestros errores atrás. Y ese deseo es la parte de purificar que nos toca a nosotros. Y ahora entiendo por qué Juan dice, de alguna manera traducido al mexicano del 2020, es que no quiera cambiar, yo ni oro por él. ¿Por qué? Porque no se quiere purificar. O sea, ¿para qué me voy a estar yo malgastando por alguien que no se quiere purificar? Ojo, estoy hablando de los que ya conocen a Jesús. Ahora, hay un montón de gente allá afuera que está ciego espiritualmente, que creen que no se quieren purificar. Ok, ellos sí necesitan que oremos por ellos. ¿Va? Es otra cosa, es otro boleto. Pero quien ya conoció a Jesús, quien ya vino a Jesús y de todos modos permanece reacio a tener una relación con Jesús y de todos modos permanece necio, ¿para qué? ¿Para qué? Y yo sé que es muy fuerte lo que Juan está diciendo, pero así es. Cuidado con eso. Ahora, sigue, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Es decir, el pecado normal, el que Juan describe después como el pecado que no es para muerte, es un pecado que a todos nos puede alcanzar y a todos nos puede envolver, y de hecho lo hace fácilmente. Pero entendemos la labor de purificación que nosotros tenemos. Entonces, aunque ese pecado venga sobre nuestras vidas, aunque ese pecado nos envuelva, aunque ese pecado nos engañe, nos levantamos y seguimos adelante, ¿va? Pero no deja de ser pecado. De hecho dice el versículo 5, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Es decir, todo pecado es malo. Todo pecado absolutamente tiene afectaciones y tiene consecuencias. Todo pecado, aún el que nos envuelve accidentalmente, tiene afectaciones y tiene consecuencias, ¿va? Porque es pecado. Y todo pecado tiene que ser confrontado con Dios.
Y todo pecado tiene la misma solución o el mismo remedio, que es el arrepentimiento, la confesión y la sangre de Jesús. ¿Ok? Entendamos, este es un principio de vida cristiana muy importante. ¿Qué es lo que quita el pecado de tu vida? El arrepentimiento, la confesión y la obra de la cruz o la sangre de Jesús. ¿Sale? Esa es la manera en la que tenemos que tratar el pecado. Sin embargo, aquí viene la diferencia. Y es lo que Juan empieza a describir. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Esta es la condición que hace la diferencia entre que un pecado sea o produzca muerte y un pecado no produzca muerte. Tú y yo nos equivocamos con el pecado cada día. No hay día que no pequemos, no hay día que no fallemos. Pero nos levantamos, seguimos adelante, venimos delante de Dios, confrontamos el pecado, vamos a la solución que tiene el pecado. Sin embargo, hay algunos que hacen del pecado un estilo de vida. Y esa es la diferencia. Y yo quiero decirte esto porque lo debemos de tener muy, muy claro. Cualquier pecado, cualquiera, el que tú consideres más ligero o el que tú consideres más escandaloso, puede ser algo que no sea para muerte o puede ser algo que sea para muerte. La diferencia está en cómo es este pecado en tu vida. ¿Es algo que de repente te envuelve? ¿Es algo en lo que de repente te equivocas? ¿O es algo que continuamente practicas? Y si es algo que continuamente practicas, entonces es un pecado de muerte. ¿Qué es practicar? Practicar, fíjate lo que es. Realizar en forma habitual y continua determinada acción o actividad, en muchos casos para adquirir habilidad o experiencia en ello. Yo quiero que te imagines aplicar este concepto, a lo que es pecado. Es decir, hay un pecado que se realiza, o hay algunos pecados que se realizan de forma habitual y continua, y en muchos casos para adquirir habilidad o experiencia con ellos. Por eso yo te decía al principio, la dedicación hace subir el nivel. Y esto es algo que se aplica al pecado. O sea, una cosa es que yo peque de repente y otra cosa es que yo me dedique al pecado porque estoy haciendo subir mi nivel de pecado. Estoy perfeccionando el pecado en mí. Y eso me lleva a tener en mi vida un pecado o varios pecados que son para muerte. Cuando Juan nos dice, 2 capítulos después, lo que leí al principio, es que hay un pecado que no es para muerte y hay un pecado que sí es para muerte, no es difícil que pensemos, ¿cuál es ese pecado que sí es para muerte? Como si fuera un pecado específico. ¿Cuál es ese pecado? ¿Por qué de ese me quiero apartar? Porque yo no quiero perder mi vida con Jesús, yo no quiero pasar mi eternidad sin Cristo. ¿Cuál es ese pecado? Oh, la respuesta es esta, es cualquiera. Es cualquier pecado que lo hagas un hábito en tu vida. Una simple mentirita, pornografía, chisme, juicio, rencor, odio, groserías, lo que sea, cualquier cosa que lo hagas un hábito en tu vida, es un pecado para muerte, porque es un pecado que tiene el poder de separarte de Dios. Wow. Es un pecado que, porque tú le tienes afición, deseo, hábitos y es tu voluntad, rechaza a Dios y te hace estar en contra de Dios. Ese es un pecado de muerte. Te decía un principio, muerte, separación de Dios. Y un pecado que tú practicas, no un pecado que de repente cometes porque te equivocas,
No un pecado, este término que usamos, en el que de repente caes porque te sacaron de tus casillas. No. O sea, mira, créeme que Dios está consciente de cómo somos. Créeme que una de las cosas por las que Jesucristo se hizo hombre fue para sentir el corazón, las emociones y la experiencia humana y poder justificarnos. Pero este tipo de pecado produce algo terrible en nuestras vidas. Es esto. Es mi estilo de vida, es parte de mi identidad y se vuelve mi cultura. Ese es un pecado de muerte. Cuando un pecado, sea el que sea, es tu estilo de vida, es parte de tu identidad y es tu cultura, y por cultura entendamos esto, es tu manera de pensar. Es un pecado que te separa de Dios, o más bien que separa a Dios de ti, que rechaza a Dios, y por eso es un pecado de muerte. Y a lo mejor tú me dirás, oye Roberto, entonces, ¿un pecado de muerte me hace perder mi salvación? Y aquí nos metemos en un tema bien escabroso, porque hay un montón de gente que dice que la salvación no se pierde y hay otro montón de gente que dice que la salvación sí se pierde. Mi postura es esta: la salvación no se pierde, pero se conquista, se ejercita, se trabaja. Y mi postura es esta: alguien que tiene el pecado como un estilo de vida, como parte de su identidad y como parte de su cultura, aunque un día haya hecho una oración milagrosa que dice, Jesús, te abro las puertas de mi corazón, ven y limpia todo mi pecado, no fue en serio, jamás fue salvo, jamás fue salvo. Y la evidencia es que tiene el pecado como estilo de vida. Y ahorita vas a ver por qué, vamos para allá. Esa es la evidencia, que tiene el pecado como estilo de vida. O sea, ¿qué quiere decir que tengas el pecado como estilo de vida? Que Jesucristo no ha hecho nada en ti. Que la obra de salvación de Jesucristo no se ha manifestado en tu vida. Porque, ojo, la obra de salvación de Jesucristo no es, y cuando te mueras te vas a ir al cielo y viviremos felices para siempre. No, esa no es la obra de salvación. Eso es romantizar, eso es ponerle Disney a la Biblia. La obra de salvación es más profunda. Fíjate, vamos para allá. Versículo 7. Queridos hijos, que nadie los engañe. Y empezando por nosotros mismos. Roberto, no te engañes a ti mismo. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué? ¿Y si un día hizo la oración de salvación, pero sigue viviendo en pecado? El que practica el pecado, ¿de quién es? Pues es del diablo. Ahora sí, es en lo único que no me meto. Yo te he dicho, no le regales nada al diablo, no digas, la música es del diablo, el baile es del diablo, esto es del diablo, eso es del diablo. Pero ojo, pero el que practica el pecado, ¿qué crees? Ese sí es del diablo. Ese sí. De hecho fue por el que Juan dijo, yo por ese ni oro, yo por ese ni oro de a tiro. O sea, porque si él no quiere salir de donde está a punta de oración, no lo voy a sacar de ahí. Él es el que no quiere, Dios le dio libre albedrío. O sea, no va a bajar el ángel Gabriel y le va a hacer manita de puerco para decirle, ándale, salta del pecado. No, eso jamás va a suceder. Porque es una decisión propia. Sigo leyendo esto para no confundir más. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, y aquí viene la naturaleza de practicar el pecado, porque el diablo ha estado pecando ¿desde cuándo? O sea, ¿quién es el profesional del pecado? El diablo. ¿Quién rompe todos los récords de pecado? El diablo. ¿Quién subió el nivel del pecado? El diablo. El diablo debió haber estado en Atlanta 96, vaya. Así, ¿sí? Porque él es el profesional. ¿Por qué? Porque el diablo ha estado pecando, en otras palabras, ha estado practicando y perfeccionando el pecado desde el principio.
Entonces, si tú o yo hacemos lo mismo, ¿con quién nos estamos identificando? Con el diablo. Esa es la esencia de la práctica, es desde el principio. Pero sigue diciendo, el Hijo de Dios fue enviado precisamente ¿para qué? A ver otra vez fuerte, ¿para qué? Exacto, exacto. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Es decir, si yo, por no conocer a Dios, practico el pecado como la mayoría de la gente que no conoce a Dios, pero en un momento verdaderamente abro mi vida a Dios, lo que aquí me está diciendo es que cuando Jesús viene a mi vida, lo primero que hace es destruir la práctica del pecado en mi vida. Y por eso yo te digo, quien sigue practicando el pecado no es porque perdió la salvación, es porque nunca fue salvo. Porque no hubo un momento en el que Jesús viniera y destruyera las obras del diablo en su vida. Ahora, hay esperanza, vamos para allá, tranquilos. Algunos ya están así como, no somos nada. No, espérate. Entonces, lo primero que hace Jesucristo en nuestras vidas es frenar la práctica del pecado. Eso es lo primero que hace Jesús. Destruir el entrenamiento del diablo. Entonces, no es que no tengamos esperanza. Ojo, y esto te lo digo con todo mi amor, porque hay esperanza. Si a lo mejor tú identificas en tu vida una práctica de pecado, lo que menos quiero que pase hoy es que te sientas condenado y que digas, es que no soy salvo, es que Jesucristo nunca ha venido a mi vida. No. Pero yo quiero que entiendas que hay esperanza, pero la única esperanza es la obra de la cruz. Lo único. El único remedio para el pecado es Jesús. Jesús es lo único que puede destruir la obra del diablo. En la cruz es donde Jesús destruyó todo pecado. Pero a la cruz, y aquí viene la clave, aquí viene lo práctico, a la cruz solamente llegamos por medio del arrepentimiento. Nada más. No hay otra manera de llegar. Solo el arrepentimiento nos acerca a la obra de Jesús. Y aquí tenemos que hablar de algo muy fuerte. Arrepentimiento contra remordimiento. ¿Por qué? Porque antes Juan ya nos dijo, que nadie los engañe. Y esto incluye a ti mismo. No te engañes tú mismo. Que lo que tú sientes dentro no te engañe. Tú tienes que saber definir bien entre lo que es remordimiento y lo que es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es precisamente el cambio que afecta lo que dijimos que tiene la práctica del pecado. El arrepentimiento es el cambio que afecta tu estilo de vida, tu identidad y tu cultura. Renuevan tu mente y te hacen caminar en otra dirección. Ojo, el arrepentimiento no te hace caminar en otra dirección como robot. El arrepentimiento te hace caminar en otra dirección porque lo primero que cambia es la dirección de tus pensamientos y la dirección de tu corazón cuando te das cuenta que eso que tú estás disfrutando, que eso que tú estás haciendo a escondidas, que eso que tú estás apapachando en secreto, a Jesús le costó su vida. Y que quizás mientras el diablo te ha hecho pensar que tú lo disfrutas, Jesús lo sufrió. Eso es lo que genera. Esta verdad es lo que genera arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que yo lo estoy disfrutando? ¿Cómo es posible que yo lo apapacho a escondidas? Y a Jesús le costó su vida.
Cuando eso es depositado por el Espíritu Santo en mi vida, produce un cambio. Y es donde Jesús rompe las obras de Satanás en mi vida. Ahora, pero Roberto, tú estás diciendo que eso lo deposita el Espíritu Santo. Espíritu Santo, deposítamelo. Y si no me lo depositas es porque Él no quiso. Yo no soy escogido. No. Esto depende mucho de nuestra sensibilidad y nuestra disposición. Porque el Espíritu Santo jamás nos va a obligar a hacer algo. Jamás. Como te decía hace un momento, Dios no va a mandar un ángel a que te haga manita de puerco y te saque del lodo. Sales del lodo porque tú mismo entiendes que te puedes purificar acercándote a Jesús. Porque tú te dispones para acercarte a Jesús. Eso es arrepentimiento. Por el otro lado, ¿qué es remordimiento? Remordimiento es sentirse mal un rato. Remordimiento es que te dé penita. Para mí, nada ejemplifica más el concepto de remordimiento que ese dicho que dice: pena, robar y que te cachen. ¿Por qué? Porque la pena es que te cachen. Pero si ese es tu corazón, robas y no te cachan, ya la hiciste, papá. ¿No? Esa es la idea que nos da ese dicho. Pena, robar y que te cachen. Si te cachan, híjole, no hombre, qué quemadota te dan, ¿no? Eso es remordimiento. La pena que provoca, pero no que realmente te duela. El problema con el remordimiento es que a todo se acostumbra uno. Y uno cada vez se va haciendo más insensible y la conciencia se va cauterizando, y lo que en un momento te puede apenar, al rato ya no te apena. Al rato se necesita una experiencia más fuerte para decir: ching, la volví a regar. Un ratito me siento mal. Pero ya después volvemos a brincar esa barda y sigue creciendo. Esa es la diferencia. Ese es el remordimiento que nos va cauterizando, nos va acostumbrando y nos volvemos profesionales. Entonces ahora somos los profesionales del pecado. Vamos a romper récords. Vamos a especializarnos. No es por ahí. Versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ninguno. Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. ¿Ok? Es una evidencia. Y esto lo tengo que decir así, porque así está escrito. O sea, quien verdaderamente ha nacido de Dios tiene la evidencia en su vida de que no practica el pecado. Ojo, no dije que no peca, porque todos pecamos, pero no practica el pecado. El pecado no es su manera de pensar, el pecado no es su estilo de vida, el pecado no es su cultura, el pecado no es su identidad. Y esa es la evidencia que ha nacido de Dios. De hecho, Juan lo pone todavía más claro. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Wow. Pero yo quiero que utilicemos esto no de una manera definitoria. Es decir, se dice definitivo. No. Una cosa es definitivo y otra cosa es definitorio. ¿Va? Definitivo es hasta aquí. Definitorio es él es. Estoy definiendo a alguien. Este versículo, esto que está aquí, versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, y tampoco lo es el que no ama a su hermano. Ok, esto no es para definir a nadie. Esto no es, a ver, ¿quién no practica la justicia? Ahí está, ese no es hijo de Dios. ¿Quién no ama a su hermano? Ahí está, ese no es hijo de Dios. No se trata de eso. Lo que Juan nos está dando es una inspiración. Hey, esto es lo que ustedes no deben ser.
para llegar a ser hijos de Dios. No los estoy acusando, les estoy marcando el camino. Les estoy diciendo dónde no se deben parar, para que entiendan por dónde tienen que ir. Porque en otras palabras, es el que practica la justicia es hijo de Dios. Entonces, inspírate para practicar la justicia. Porque te estoy diciendo, el que ama a su hermano es hijo de Dios. Entonces, inspírate para amar a tu hermano. El que no practica el pecado es de Dios, y ahí está la evidencia de Dios en su vida, y ahí está la evidencia de que Jesucristo ha llegado a su vida para destruir las obras del diablo. Entonces no estoy señalando, ay, tú no eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios. No, lo que estoy haciendo es decirles, hey, sé un hijo de Dios. ¿Cómo? Deja que Jesús destruya el pecado en ti. Este es el camino, por aquí tenemos que andar, vamos por ahí. Y entendamos, y por eso yo te decía hace un rato, esto es algo básico para los que queremos seguir a Jesús. Esto debe estar clarísimo en nuestras vidas para no resbalarnos de nuestra relación con Dios. ¿Qué es? Hay pecado que no puedo evitar, que va a estar sobre mi vida, pero lo odio y camino en dirección a Jesús. Y cada vez que me doy cuenta que peco, vengo delante de Dios y confronto el pecado y lo arreglo de la única manera que puede ser arreglado, que es yendo a la cruz de Cristo, pidiéndole perdón a Dios y dejando que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Pero tengo mucho cuidado, porque en el momento que me empiezo a dar cuenta que un pecado me empieza a coquetear, que un pecado me empieza a gustar y que tiene el potencial de convertirse en mí un estilo de vida, aguas, eso es diferente. Eso es pecado de muerte y eso me separa de Dios. Ese es, ojo, ese es el pecado con el que nuestra batalla debe ser más firme. Y cualquier pecado puede caer en esta categoría. Cualquiera. Mal genio puede caer en esta categoría. Desprecio, ¿es tu estilo de vida? Puede caer en esta categoría. Cualquier pecado. Cualquier pecado. Entonces, si somos hijos de Dios, caminemos seguros, caminemos firmes, no perfectos. Casi te voy a dar un consejo que no lo vas a oír en otro lado y quizás hay quien me pudiera apedrear por lo que voy a decir. No te espantes porque pecas, porque todos pecamos. Espántate cuando peques y no produzca nada en tu corazón. Entonces sí, espántate. Espántate cuando peques y te quieras abrazar a ese pecado. Entonces sí, espántate. Quiero terminar con esto. Es totalmente una elección de vida practicar algo, lo que sea. Nadie lo puede decidir por ti, solamente tú lo puedes decidir. Pero de lo que yo estoy convencido es que por nada del mundo quiero ser un anticristo. ¿Qué es esto? Que por nada del mundo quiero ser alguien cuya vida se opone a Cristo. Eso es ser un anticristo. Yo no quiero ser un anticristo. Yo no quiero vivir separado de Jesús. No sé tú, pero yo no quiero ser eso. ¿Va? Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Hoy vamos a orar de una manera diferente. Yo te invito a que tú puedas ser bien sincero. En primer lugar contigo mismo, porque a Dios no hay nada que le podamos ocultar. Pero en primer lugar que seas bien sincero contigo. Juan nos decía que nadie los engañe. Y lo que yo te digo es, empezando por nosotros mismos, no te engañes tú mismo.
Y yo te invito a que en este momento identifiques si en tu vida hay algo que se ha vuelto tu cultura, tu pensamiento o tu identidad. Si en tu vida hay algo que tú sabes que Dios no aprueba y que tú lo has hecho tu costumbre. No te estoy hablando del pecado con el que batallas. Te estoy hablando del pecado que quizás apapachas. Del pecado que se ha vuelto un hábito. Si en tu vida hay algo así, lo primero que quiero que hagas es que le digas a Jesús, primero que quiero invitarte a hacer, es que tú le puedas decir a Jesús, Jesús, yo sé que tú vienes a destruir toda obra del pecado. Y yo dispongo mi vida para que destruyas en mí, ven a mi vida y destruye en mí toda obra del pecado, toda obra del diablo. Destrúyela en mí. Deshaz ese hábito en mi vida. Yo me dispongo, Señor. Yo quiero venir en arrepentimiento delante de ti y permitir que tu Espíritu Santo cambie mi corazón y mi mentalidad, mis pensamientos, para poder caminar en otra dirección. Señor, ayúdame porque he sido débil y no he querido confrontar esto. Pero hoy ven, Señor Jesús, y destruye en mí toda obra de tinieblas, toda obra del diablo. Yo no quiero rechazarte. Yo no quiero que haya nada en mí que me aparte de tu presencia, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Ayúdame a confrontar esto, ayúdame a caminar en una nueva dirección. Ayúdame, Jesús, y gracias por tu sacrificio en la cruz. Porque tu obra en la cruz no se queda corta, porque tu obra en la cruz es suficiente. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.